Muy buenos días, mis queridísimos hermanos, hermanas, amigos, amigas, personas que por primera vez se conectan a este canal de vida abundante. Hoy para mí pues es un privilegio saber que ustedes están recibiendo esta palabra que a primero que me bendices a mí, porque si no me bendice a mí, yo no se la voy a enviar a ustedes. No estamos simplemente rellenando tiempo, sino queremos ser proactivos y de bendición. Hay veces que pensamos tanto y pensando tanto en las cosas, en vez de empezar a confiar, lo que hacemos es que la poquita fe que teníamos la perdemos. Así que hoy yo te estoy retando a que deja de pensar tanto y empieza a confiar. Antes de empezar, quiero que detengas todo lo que te rodea, cada distracción, cada pensamiento ansioso, cada pregunta sin respuesta y simplemente respires. No hiciste clic en este mensaje por casualidad. No llegaste aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiso decirte algo al corazón, no solo un buen mensaje, ni un sermón más, sino una palabra para tu alma. Una palabra que llegue a esos lugares con los que has estado luchando en silencio. Una palabra que ilumine donde la confusión ha persistido, porque en algún lugar dentro de ti has estado cargando demasiado, y todos lo hemos hecho en algún momento u otro. Hablo por experiencia. Has estado pensando demasiado, preocupándote demasiado, planeando tan profundamente que la paz se te ha desvanecido silenciosamente. Has estado tratando de comprenderlo todo, de mantenerlo todo junto, de encontrarle sentido a lo que no ha tenido sentido durante mucho tiempo, pero hoy a través de este mensaje creo que Dios te invita a algo diferente. No más presión, sino más paz. No más estrés, sino más entrega a Dios. Más paz, más moderación. En vez de estrés, entrega. No se trata más de descubrirlo, sino de confiar más en aquel que ya lo tiene todo resuelto. Este mensaje no se trata de publicidad exagerada, se trata de sanidad. Se trata de la verdad que siempre rompe cadenas. Se trata de recordarte que pensar demasiado no te sirve, pero confiar en Dios siempre te sostendrá. Esto no es solo una enseñanza, es un encuentro, y si te apoyas, si me acompañas hasta el final, creo que algo puede cambiar. Creo que el peso que has estado cargando comenzará a desaparecer. El miedo que ha estado atormentando tu pensamiento perderá su control. Y la claridad que has estado buscando surgirá de un lugar de quietud sin esfuerzo. Así que no te desvíes. No dejes que el ruido de la vida te robe lo que tu espíritu necesita en este momento. Deja que tu corazón se abra. Deja que tu fe se conmueva. Que esto sea más que un simple video, que sea el momento en que Dios te recuerda que tiene un plan mejor para ti, un plan que no tienes que pensar demasiado para recibir. Solo confía, hermano y hermana. Solo respira, solo cree en Dios y en su poder para hacer cosas imposibles. Ya Dios está aquí y está listo para hablarte. Pensar demasiado es enemigo de la fe porque aleja la mente de la confianza y la lleva a la trampa sin fin de la autosuficiencia. Se disfraza de preparación o sabiduría, pero en realidad a menudo se convierte en una distracción espiritual. Cuando los creyentes caen en el hábito de pensar demasiado, empiezan a concentrarse más en sus miedos que en las mismas promesas de Dios. Analizan cada escenario, cuestionan cada posibilidad y tratan de prepararse para cada resultado, olvidando que la fe no prospera en un entorno de control. La fe siempre florece donde habita la rendición. La fe crece cuando el corazón está dispuesto a confiar en Dios, incluso en ausencia de claridad. Cuando un cristiano empieza a pensar demasiado, cambia su enfoque del proveedor a la provisión, del sanador a la sanidad, del que abre caminos al camino. En lugar de confiar en el carácter de Dios, se apoya en su comprensión limitada, lo cual conduce a confusión, retraso y agotamiento espiritual. Muchas veces la mente se desborda de preguntas y respuestas
mientras el corazón se cansa de cargar con carga que nunca debió soportar. Dios nunca le pidió a sus hijos que lo comprendieran todo. Simplemente les pidió que creyeran. ¿Quieres que te dé un consejo que yo he seguido? No juegues a ser Dios. No juegues a ser el creador. Y no juegues al que tiene todas las respuestas. Sigue te viendo como un alma necesitada, como un hijo de Dios, a quien Dios ama y la quiere ayudar. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, bajó de la barca, no porque comprendiera la ciencia de los milagros, sino porque creyó en la voz del que lo llamaba. Pero cuando empezó a darle vueltas, cuando miró el viento y las olas, empezó a hundirse. La tormenta ya estaba allí antes de que él saliera y no se estaba hundiendo hasta que él cambió su pensamiento. No fue la tormenta en sí lo que lo hizo caer, fue el exceso de pensamiento lo que debilitó su fe. En la guerra espiritual, el enemigo no siempre usa armas visibles. A veces usa tácticas invisibles como el miedo, la duda y los pensamientos obsesivos. Siembra semillas de incertidumbre y las riega con ansiedad. Convence a los creyentes de que deben resolver todo en sus mentes antes de avanzar en la fe. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no recompensa el análisis excesivo. Dios siempre recompensa la fe y la obediencia. Cuanto más piensa una persona, menos probable es que actúe cuando Dios le dice que actúe. Pensar demasiado se convierte en el ladrón de la oportunidad divina. Convence a la gente a esperar el momento perfecto, a que todas las condiciones se alineen, cuando en realidad la fe a menudo nos pide actuar mientras la tormenta aún arrecia. Dímelo a mí, querido hermano. No hay paz en pensar demasiado. No hay descanso en el ciclo constante de la preocupación y la ansiedad. Pero sí, te aseguro, hay una paz sobrenatural que proviene de elegir confiar. Cuando los creyentes dominan todo pensamiento y lo someten a Cristo, como dice la Biblia, cuando traen todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, con eso rompen el poder de pensar demasiado, silencian la voz del miedo y amplifican la voz de la fe, le ponen un megáfono. Confiar en Dios no significa ignorar la realidad. Significa poner la realidad en manos de una verdad mayor. La verdad es que Dios tiene el control, que sus caminos son más elevados y que sus pensamientos están más allá del cálculo humano. La fe no siempre es lógica. No es una fórmula ni una lista de verificación. La fe es una respuesta espiritual a la invitación divina. Y a menudo esa invitación suena como sígueme, incluso cuando el destino no está muy claro. Pensar demasiado exige una garantía. La fe surge con solo una promesa. Cuando un creyente deja de pensar demasiado y empieza a confiar más, su espíritu se libera de las ansiedades, por cierto. Empiezan a experimentar la paz que no tiene sentido, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La confianza que no proviene de conocer el futuro, sino de conocer a aquel que lo sostiene. Como decía el cántico, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Pensar demasiado mantiene a la persona encadenada, pero la fe abre las puertas de la prisión. La fe permite a los creyentes avanzar, incluso temblando, porque su confianza ya no reside en su propio entendimiento, sino en aquel que nunca ha fallado. Dios ve lo que nosotros no podemos ver, y esa sola verdad debería ser suficiente para calmar la tormenta en nuestros corazones. Vivimos con una perspectiva limitada, moldeada por el tiempo, las emociones y las circunstancias. Nuestra visión es limitada. Vemos el presente, recordamos el pasado, pero el futuro permanece oculto. Intentamos atar cabos con lógica y suposiciones, pero Dios no opera dentro de los límites de la visión humana. Dios existe fuera del tiempo, más allá de lo que podemos medir o predecir. Lo que nos confunde es evidente para Él. Lo que parece un desastre en nuestras manos es una obra maestra en la suya. Mientras nos estresamos por las puertas cerradas, Dios se regocija por las mejores que aún no podemos ver. Mientras lamentamos lo que creemos haber perdido, Dios nos prepara para lo que ya Él tiene planeado para nosotros. A menudo pensamos demasiado porque no podemos ver el panorama completo. Tememos lo que no entendemos y nos angustiamos cuando no tenemos respuesta, pero Dios nunca
nos pidió que viviéramos lo que Él ve. O que viéramos, lo que Él ve. Dios nos pidió que confiáramos en que Él ve lo que nosotros no podemos ver. Cuando nos guía en tiempos de espera no es porque esté confundido o retrasado, es porque Dios actúa desde una perspectiva superior. Como un arquitecto maestro, Él ve cada detalle, el principio, el desarrollo y el final. Él ve cómo cada prueba que enfrentamos nos fortalece. Él ve cómo cada oración sin respuesta nos protege. Él ve cómo los desvíos y los retrasos nos están preparando para algo mayor. Lo que llamamos retrasos a menudo son alineaciones divinas en curso. Lo que vemos como una decepción suele ser un preludio para algo que escapa a nuestra imaginación. Nuestra tendencia natural es temer a lo desconocido, pero la fe nos invita a descansar en aquel que lo sabe todo. Queremos saber el por qué y el cuándo, pero a Dios le interesa más nuestro quién. ¿Quién creemos que es Él en lo desconocido? ¿En quién confiamos cuando todo parece incierto? Esa es la esencia de la fe. Creer que la mirada de Dios no está nublada por nuestras muchas circunstancias. Dios ve con claridad cuando nosotros no podemos ver absolutamente nada. Él ve las amenazas que nosotros no vemos. Él ve las bendiciones que nos esperan y que aún no hemos alcanzado. Dios ve el peligro tras la oportunidad que le suplicamos. Ese trabajo que no conseguimos, esa relación que no funcionó, esa puerta que nunca se abrió o nos la cerraron en la cara. Dios vio algo que nosotros no podíamos ver y en lugar de explicarlo amorosamente, nos lo negó para nuestro bien, aunque no tenga sentido. Su silencio no es ausencia. Su no suele ser protección. Sus demoras están llenas de intención. Cuando pensamos demasiado, asumimos que si pudiéramos ver más, nos preocuparemos menos. Pero la verdad es que incluso si tuviéramos todas las respuestas, no tendríamos paz. Porque la paz no se encuentra en conocer el resultado, sino en conocer a Dios. ¡Wow! Y cuando aceptamos que Dios ve lo que nosotros no podemos ver, dejamos de lado la necesidad de comprenderlo todo. Renunciamos a la ilusión de que siempre debemos comprender. Permitimos que nuestra confianza se extienda más allá de lo visible al reino de lo invisible. Esto es lo que agrada a Dios. No un desempeño perfecto, sino un corazón que dice: Señor, no lo veo, no lo siento, pero creo que tú sí. No lo entiendo, pero confío en que está sobrando en ello. Aunque no lo pueda ver, está sucediendo. Aunque no lo pueda ver, está pasando. No lo siento ahora mismo, pero sé que Dios no me ha olvidado. Debemos recordar que la visión de Dios no está limitada por el tiempo, la distancia ni las emociones. Él no ve a través del miedo y la frustración. Él ve a través del amor perfecto y sus planes para nosotros se basan en ese amor. Cuando recordamos que Él ve lo que nosotros no podemos ver, podemos descansar, podemos adorar sin preocupaciones, podemos orar sin pánico y podemos avanzar incluso en la oscuridad, porque nos guía aquel que ve todo con perfecta claridad y amor inquebrantable. El control es una ilusión, pero es una de las tentaciones más poderosas que enfrentamos. Desde el momento en que comenzamos a comprender el mundo que nos rodea, desarrollamos estrategias para gestionar, predecir y proteger nuestras vidas. Elaboramos planes, nos fijamos metas, creamos redes de seguridad, todo con el fin de evitar el dolor, la decepción y el fracaso. Y aunque la planificación y la preparación son sabias, llega un punto en que nuestro deseo de controlar empieza a reemplazar nuestra confianza en Dios. Peligroso eso, ¿no? Es entonces cuando el control se convierte en un engaño espiritual. Y ese control nos roba la fe. El control nos convence de que si podemos confiar cada detalle, podemos evitar la incertidumbre. Pero la verdad es que por mucho que lo intentemos, no podemos controlar los resultados de la vida. No podemos controlar el tiempo, la persona, las circunstancias, y menos el desarrollo de la voluntad de Dios. Y cada vez que lo intentamos, añadimos más estrés, más ansiedad y más confusión en nuestros corazones. Cuando intentamos controlar lo que nunca nos correspondió, asumimos el papel de Dios. Empezamos a actuar como si fuéramos los autores de nuestra propia historia.
en lugar de dejar que el verdadero autor escriba esa historia. Pero no estamos hechos para soportar ese peso. No tenemos la sabiduría, la previsión y la fuerza para gestionar todas las posibilidades, no. El control puede darnos una sensación temporal de estabilidad, pero siempre conduce a un agotamiento mental y emocional. Como el mundo no conoce nuestros esfuerzos, responde a la voluntad de Dios. Cuanto más nos aferramos a nuestros planes, más difícil se vuelve recibir el plan de Dios. Cuanto más nos aferramos al control, menos espacio dejamos para la negación. Dios, en su misericordia, a menudo permite que nuestros planes fracasen, no para hacernos daño, sino para liberarnos. Deja que se cierren las puertas que intentamos forzar. Deja que se nos escapen cosas que intentamos mantener unidas. No porque Dios se deleite en nuestra frustración, sino porque sabe que la rendición es el único camino a la paz. Y rendirse no es rendirse en sí, es entregarse, es devolver lo que nunca debimos tener. Dice, Dios, no entiendo esto, pero te lo doy. Yo no intentaré controlarlo. Ahí es donde comienza la transformación divina. La fe no se encuentra entonces en tenerlo todo resuelto. Se encuentra en confiar incluso cuando no lo sabemos. La Biblia nos dice que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Sin embargo, seguimos recurriendo a nuestro razonamiento como si éste nos fuera a salvar. Pero el verdadero descanso comienza cuando finalmente reconocemos que el control no es la solución, es el problema. Cuanto más intentamos arreglarlo todo, más nos damos cuenta del poco poder que realmente tenemos. Y esa comprensión, en lugar de derrotarnos, debería llevarnos a una adoración más profunda. Porque no tenemos que tener el control cuando nuestro Padre Celestial ya lo tiene. Sus manos son firmes, sus planes son impecables. Su tiempo siempre es perfecto. Y Él nunca pierde el control ni por un instante. Soltar el control no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Y también de fe. Significa que hemos aprendido la verdad sobre quiénes somos y quién es Dios. Significa que hemos reconocido que sus caminos son mejores, incluso cuando aparentemente no tiene sentido. Cuando finalmente nos soltamos, comenzamos a caminar en verdadera libertad. Dejamos de microgestionar nuestras vidas y empezamos a seguir a aquel que nos guía junto a aguas tranquilas y restaura nuestras almas. En ese lugar de entrega descubrimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos de forzarnos, de dar vueltas, de aferrarnos a cosas que nunca debieron definirnos. Comenzamos a vivir desde una santa confianza, sabiendo que el Dios que sostiene al universo también sostiene cada detalle de nuestras vidas. La fe significa avanzar incluso cuando el camino es confuso, y ahí es donde muchos creyentes tienen más dificultades. Queremos que Dios nos muestre el panorama completo antes de dar el primer paso. Queremos claridad antes de obediencia, certeza antes de acción. Pero la vida de fe nunca funciona así. La fe no se basa en la vista, sino en confiar en aquel que ve lo que nosotros no podemos ver. Cuando Dios nos llama a actuar, rara vez nos da todos los detalles. En cambio, Él da una promesa, una palabra o un empujoncito en nuestro espíritu. Nos dice que avancemos no porque el camino está despejado, sino porque Él ya nos lleva a la delantera. Puede que la niebla nos rodee, pero su presencia es la luz que nos guía. A lo largo de las Escrituras, el pueblo de Dios se movía sin una claridad total. Noé construyó un arca sin haber visto nunca la lluvia. Abraham abandonó su tierra natal sin saber cuál era su destino. Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo con el ejército del faraón tras él y sin ninguna garantía por delante. Estos no eran hombres que esperaron a que todo tuviera sentido. Eran personas como tú y como yo que confiaban más en la voz de Dios que en la evidencia que tenían delante de ellos. Su vida nos enseñan a lo poderoso. La fe no se trata de estar seguro del resultado, sino de estar seguro de aquel que te llamó. Esa seguridad no disipa la niebla, pero te da paz en medio de ella. A menudo oramos para que Dios nos revele el camino completo, pero a Él le interesa más revelarse a sí mismo. En el momento de niebla de nuestra vida nace la intimidad con Dios. Cuando no vemos hacia dónde vamos, aprendemos a escuchar con más atención su voz.
Aprendes a seguir, no por lo que sabes, sino por a quien conoces. La incertidumbre se convierte en un aula de confianza. Y en ese espacio sagrado la fe deja de ser solo la creencia para convertirse en un estilo de vida. Se convierte en nuestra forma de respirar, de movernos, de estar de pie. La fe se convierte en la fuerza en la que nos apoyamos cuando nos falta la vista. Dios nunca está obligado a darnos explicaciones. No está obligado a darnos todas las respuestas. Pero siempre nos da lo que necesitamos para el siguiente paso. A veces es un susurro. A veces es una puerta que se abre. A veces es la valentía de seguir caminando cuando todo nuestro alrededor nos dice que paremos. La fe honra esas pequeñas señales. La fe atesora esos empujoncitos divinos. Se mueve cuando la lógica dice espera. Actúa cuando el miedo dice quédate quieto y al hacerlo, libera lo sobrenatural. Cuando esperamos la claridad antes de obedecer, retrasamos el avance que Dios quiere hacer. El Mar Rojo no se abrió mientras los israelitas estaban en sus tiendas. Se abrió al avanzar en obediencia. Pedro no caminó sobre el agua mientras pensaba en ello. Caminó al salir y al pisar. Al pisar el agua como si fuera una acera de concreto. Wow. Muchos creyentes están estancados, no porque Dios no haya hablado, sino porque esperan que todo les resulte seguro antes de responder. Pero la fe nunca se trata de seguridad, se trata de rendición. La fe se trata de confiar en que aunque la niebla nunca se disipe, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue proveyendo, sanando y guiando. Siempre habrá temporadas en las que el camino por delante es incierto. La vida nos planteará preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero no estamos solos en la niebla. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consuelo y nuestra luz. Él camina con nosotros paso a paso y a medida que aprendemos a movernos, incluso en la incertidumbre, empezamos a ver cómo Dios moldea nuestro destino, no con una claridad perfecta, sino con una obediencia fiel. La niebla puede permanecer, pero nuestra fe se fortalece. Nuestros corazones se fortalecen y nuestras vidas se convierten en testimonio de que la confianza en Dios es suficiente para guiarnos ante cualquier incertidumbre. Recuerda que las demoras de Dios no son sus negaciones, que muchas veces nos vemos tentados a creer lo contrario. Cuando oramos y la respuesta no llega de inmediato, o cuando esperamos una respuesta pero nos encontramos con silencio, es fácil asumir que Dios ha dicho que no o que lo ha olvidado. Pero la demora es a menudo una de las herramientas más poderosas de Dios, no para castigar, sino para prepararnos para la grandeza. Esa es la espera que Él nos refina, nos enseña y profundiza nuestra dependencia de Él. Lo que a menudo interpretamos como inactividad es en realidad una orquestación divina tras bastidores. Dios nunca está quieto. Aun cuando no vemos nada, Él está organizando, protegiendo, alineando y obrando de manera que aún no podemos ver ni comprender. Todo creyente debe comprender que el tiempo pertenece a Dios. Él no tiene prisa ni llega tarde. Él actúa según la sabiduría perfecta, no por la impaciencia humana. Cuando Dios se demore porque algo se está construyendo, aleluya, en nosotros o a nuestro alrededor. A veces aún no estamos listos para lo que pedimos. En otras ocasiones la situación o las personas relacionadas con la promesa aún no están en su lugar. El tiempo de Dios nunca es aleatorio. Él sabe exactamente cuándo debe abrirse la puerta, cuándo debe llegar la respuesta y cuándo deben cambiar las estaciones. Estamos llamados a esperar, no con frustración, sino con expectativa, sabiendo que cada demora conlleva un propósito mucho más profundo del que nuestras emociones pueden percibir. Hay muchos ejemplos en las Escrituras donde la demora no significó negación. José tuvo un sueño a los 17 años, pero le tomó 13 años y muchas dificultades ver el cumplimiento de esa promesa. David fue unido, rey siendo un joven pastor, pero pasó años huyendo desde Saúl y viviendo en cuevas antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. Ninguno de estos retrasos se debió a un cambio de opinión de Dios. Formaban parte de un proceso divino que moldeaba a la persona para la promesa. Sin la espera, la promesa no sería sostenible. Sin el proceso, la plataforma sería demasiado. Así que Dios en su misericordia se demora no para hacernos daño.
El enemigo quiere que confundamos la demora con la negación para que nos demos por vencidos. Nos susurra que Dios lo ha olvidado, que la promesa fue solo en nuestra imaginación, que desperdiciamos nuestras oraciones. Pero debemos resistir esa voz y aferrarnos a la verdad de que Dios no tarda en cumplir su promesa. Su palabra dice que quienes esperan en el Señor renovarán su fuerza como las águilas. Esperar con fe no es un acto pasivo, es un arma espiritual. Desarrolla en ti la perseverancia, cultiva la humildad y agudiza vuestro enfoque en lo eterno en lugar de lo temporal. Esperar nos enseña a adorar incluso cuando nada parece cambiar o a creer incluso cuando faltan pruebas y a tener esperanza incluso cuando la espera es larga. Cuando estés en una época de retraso, no la desperdicies quejándote ni comparándote. Úsalo para crecer, úsalo para acercarte a Dios, úsalo para prepararte para lo que viene, porque la promesa sigue vigente. La demora no es el fin de la historia. Si Dios lo dijo, Dios lo hará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no hará. Claro que lo que Él ha dicho, Él va a hacer. Su fidelidad de Dios no expira porque el tiempo se alargue más de lo previsto. Nuestra labor no es gestionar el tiempo, sino estar preparado. Es confiar en que cuando llegue el momento oportuno, aquello por lo que hemos estado orando se manifestará con poder, belleza y claridad. Y cuando así sea, miraremos atrás y veremos que cada momento de demora estuvo lleno de propósito, gracia y amor divino. Hay paz en soltar. Una paz que el mundo no puede ofrecer porque no se basa en las circunstancias ni los resultados, sino en la entrega. Soltar no es lo mismo que rendirse. Es el acto de poner nuestras esperanzas, planes, miedos y preguntas en las manos del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Confiar en que Él es bueno, incluso cuando no lo entendemos. Aleluya. Como creyentes, a menudo nos aferramos demasiado a relaciones, trabajos, sueños y expectativas. Nos decimos que si nos esforzamos un poquito más, si pensamos más, o nos preocupamos lo suficiente, de alguna manera podremos lograr que las cosas funcionen. Podemos estar engañando, creyendo que estamos empujando a Dios. Y no estamos empujando a Dios, nos estamos empujando nosotros, pero nos estamos empujando de la forma incorrecta. Pero este esfuerzo solo conduce a la ansiedad, a la frustración y al agotamiento espiritual. Escúchame esto, apúntalo en tu subconsciente. Nunca fuimos creados para cargar con lo que solo Dios puede soportar. Soltar es un acto de fe. Es decir, Dios, confío más en ti que en mí mismo. Y yo se lo he dicho, en toda esta situación que tengo con mi señora, confío más en ti. Tú no cometes errores. Significa soltar el control y aceptar la voluntad de Dios. Incluso cuando no coincida con nuestro tiempo y nuestro deseo. Voy un poquito más allá. Aun cuando no coincida con nuestra teología acerca de Dios y la fe. Wow. Soltar es comprender que nuestro entendimiento es limitado, pero su sabiduría es ilimitada. A menudo creemos que si podemos gestionar cada detalle, evitaremos la decepción. Pero al hacerlo nos privamos del descanso que proviene de confiar en un Dios soberano y amoroso. Cuando finalmente nos soltamos de lo que creíamos que debía suceder, damos paso a lo que Dios ha planeado que suceda. Y su plan siempre es mejor. La paz que surge al soltar no es un alivio superficial, sino una calma profunda y sostenida que ancla el alma. No significa que todos nuestros problemas desaparezcan ni que el camino se vuelva fácil, sino que nuestros corazones ya no se dejan llevar por la incertidumbre. Dejamos de estar controlados por los resultados, comenzamos a ser moldeados por la presencia de Dios. Aleluya. Su paz se convierte en la guardiana de nuestros corazones y mentes, protegiéndonos del temor y enseñándonos a vivir con tranquila confianza. Esta paz de Dios crece cuando dejamos de exigir respuestas y empezamos a confiar en la naturaleza de Dios, que es amoroso y compasivo. Él es bueno, es fiel, está siempre con nosotros, nunca nos deja. Y cuando soltamos, no caemos en el caos, sino en su cuidado. Hay momentos en que soltar se siente como una pérdida. Podemos lamentar la versión de vida que imaginamos. Podemos sentir dolor al dejar algo o a alguien que amamos. Pero incluso en ese dolor,
Dios nos encuentra, nos consuela, nos sana y con el tiempo nos restaura. A menudo aquello que dejamos ir se convierte en la semilla de algo mayor. Cuando Abraham puso a Isaac en el altar, estuvo dispuesto a renunciar a lo más preciado, pero Dios honró su fe y le ofreció un camino mejor. La bendición nunca residió solo en el sacrificio, sino en la entrega. Dios honra a los corazones que confían lo suficiente en Él como para liberarse de lo que no pueden controlar. Soltar también nos abre a recibir. No podemos aferrarnos a las viejas etapas y esperar recibir las nuevas. Cuando nos aferramos al pasado, al dolor del pasado, a las expectativas incumplidas, bloqueamos el fluir de la gracia fresca de Dios. Pero cuando abrimos nuestras manos en rendición, le damos espacio. Salimos de nuestra comprensión limitada y entramos en su provisión divina, y en ese lugar, aunque todo a nuestro alrededor parezca incierto, podemos descansar, podemos adorar con alegría, podemos vivir con propósito, porque nuestra paz ya no depende de cómo resulten las cosas, sino de quién sostiene nuestras vidas. Hay paz en soltar porque hay poder en confiar plenamente en Dios. Él no necesita que controlemos cada detalle, nos invita a confiar con Él en cada detalle. Momento en que soltamos nuestras ataduras, Él comienza a orar de manera que escapan a nuestra comprensión. Y en esa entrega descubrimos que la paz nunca fue algo que tuviéramos que crear, sino algo que estábamos destinados a recibir. Al concluir este mensaje, recordemos la esencia de todo lo que hemos descubierto. Pensar demasiado no es señal de sabiduría. A menudo es la voz del miedo fingiendo lógica. Me acuerdo ahora de un verso bíblico que dice: trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ok, si ese pensamiento no es bueno, si no es lógico, si no es santo, si no es puro, recházalo. Si te quita la paz, no es de Dios. Wow. Pensar es ese ruido constante que ahoga el susurro silencioso de Dios. Pero nuestra fe nunca fue concebida para vivir con miedo. Fue construida para la valentía, para prosperar, no cuando tenemos todas las respuestas, sino cuando confiamos en aquel que sí las tiene. Todo este recorrido a través del mensaje no se trató solo de liberarnos de la ansiedad, sino de volver al centro de nuestra fe, confiando en la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Él ve lo que tú no puedes ver, conoce el principio y el fin. Mientras intentamos reconstruir los pequeños fragmentos de nuestra comprensión, Él tiene la visión completa en sus manos y Él nunca se equivoca. Y en ese panorama completo hay un plan para ti, un plan mejor, un plan que supera con creces cualquier cosa que hayas intentado construir por tu cuenta. Pon tu delicia en Jehová, confía en Él y Él hará. Si la niebla puede persistir, el tiempo puede parecer demorado, el camino puede ser incierto, pero si Dios te guía, puedes caminar con confianza. Si Él está contigo, ninguna fuerza podrá realmente estar en tu contra. Si Él escribe tu historia, ningún capítulo será desperdiciado. Soltar el control no es fácil, pero es necesario. Porque solo cuando tus manos están vacías de preocupaciones, pueden llenarse de paz. Solo cuando tu mente deja de dar vueltas con los y sí, tu corazón puede oír: estoy contigo. Y solo cuando avanzas a pesar de la niebla, puedes comenzar a experimentar el desarrollo sobrenatural del plan perfecto de Dios. Habrá retrasos, subirá confusión, pero tu fe te sostendrá. No porque sea perfecta, sino porque aquel en quien confías es perfecto. Así que a todos los que escuchan, a cada corazón que ha luchado bajo el peso de pensar demasiado, cada alma que ha intentado resolverlo todo por sí misma, este es su recordatorio para que lo liberen, lo entreguen, dejen que Dios los guíe y no teman lo que viene. Dios no se equivoca. No está confundido con respecto a tu vida, querido amigo y querida amiga, querido hermano y hermana. Dios no está indeciso sobre su propósito contigo. Eres su hijo. Está sostenido y guiado por una mano que nunca te soltará. Gracias, mis queridos, por recibir este mensaje con un corazón tan abierto. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar lo que el Espíritu de Dios puede estar diciendo a tu situación y aún a la mía. Ruego que algo de lo que se dice aquí se convierta en una semilla de esperanza, una chispa de claridad y una razón para creer de nuevo. Tu fe no es en vano. Tus oraciones no son olvidadas. Tu entrega no es debilidad. Es adoración, y tu futuro, aunque desconocido para ti, es plenamente conocido y seguro en las manos de un Padre que nos ama. Oro por ustedes y pido que la paz de Cristo guarde tu corazón
tranquilice tus pensamientos y te guíe hacia todo lo que Él tiene preparado para ti. No lo vas a perder. El diablo no te lo va a robar. La gente no va a impedir que tú lo recibas. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue adelante. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan mejor para mí y para ti del que uno puede pensar o imaginar. Por eso que la Biblia dice que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos, o sea, de la mente. Y no solo está preparando la promesa, sino que te está preparando para ella. Mantente fiel, querido y querida. Mantente alentado. Y gracias de nuevo por acompañarnos en este mensaje hoy. Te pido un favor, mi querido oyente, mi querido visitante a este portal de vida abundante. Hay muchas vidas que necesitan estas lecciones o estas meditaciones. Me da gusto saber que hermanos católicos están escuchando las meditaciones y sus vidas también están siendo afectadas. Hermanos evangélicos o personas que no tienen ninguna fe, porque Dios nos ama a todos. Yo no dije que Dios salva a todos, porque para que Dios nos salve tenemos que creer en Jesús, pero Dios quiere bendecir a todos los seres humanos. Los bendigo, los amo y declaro que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y no pensemos tanto en nosotros, pensemos más en Dios. No pensemos tanto en lo que yo no puedo hacer, sino en lo que Dios ha prometido que Él va a hacer a través de nosotros, aunque no lo entendamos. Y ahora yo pido que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos les bendiga, les levante y les ayude. Sepamos que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Me despido de ustedes en el nombre del Padre, Creador, en el nombre de Dios Redentor y en el nombre del Espíritu Santo, el gran Consolador. Amén.